Se dio a conocer el boletín informativo Malvinas nos une de junio del 2022, publicado por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería Argentina. Vamos a revisar el contenido y a comentarlo como hicimos con el del mes anterior. Arranca con un mensaje del secretario, que es Guillermo Carmona. Dice: con la conmemoración del 10 de junio por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas y la concreción de la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas del pasado 23 de junio, la Agenda Malvinas 40 años ha alcanzado su momento de desarrollo más alto e intenso en lo que va del año y se proyecta hacia el segundo semestre con gran dinamismo y vitalidad. Durante junio, la cuestión Malvinas ha estado presente en la ONU, en distintos foros internacionales y en cada rincón de nuestra patria a través de expresiones institucionales, culturales, académicas, sociales y deportivas que dan cuenta de la vigencia de nuestra causa nacional. Quiero destacar especialmente que Malvinas ha ocupado un lugar prioritario en los discursos del presidente de la Nación en tres ámbitos de alta visibilidad internacional, como han sido la Cumbre de las Américas, los BRICS y el G7. En las dos primeras, el presidente se refirió a la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo pendiente de resolución, reivindicó la soberanía argentina y agradeció el apoyo de los países que acompañan el llamado al Reino Unido para que respete el derecho internacional. En el G7 remarcó ante el primer ministro británico Boris Johnson el carácter de prioridad de la política exterior argentina que reviste la cuestión Malvinas y llamó al líder británico a retomar las negociaciones por la soberanía. La nueva resolución adoptada por el consenso por el Comité de Descolonización consolida la posición internacional de la Argentina en tres dimensiones por los renovados apoyos recibidos de parte de países y grupos de países en la sesión, por el carácter plural de la delegación que representó a nuestro país y por los contundentes argumentos expresados en sus discursos por el canciller Cafiero y por las peticionarias argentinas Mercedes Moyano y María Clara Bernet. El énfasis puesto en la cuestión Malvinas por la actual gestión no es otra cosa que una expresión de compromiso con la política exterior que se funda en nuestra tradicional política exterior y en lo dispuesto por la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, da cuenta del destacado papel que juega la Argentina en favor del respeto del derecho internacional, del fin del colonialismo y de la paz. Es por ello que Malvinas se consolida como una causa de unidad nacional regional al mismo tiempo que constituye la expresión concreta de las aspiraciones de los pueblos de la construcción de un mundo mejor, más justo y en paz. Firma ahí Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Al respecto, por ejemplo, nosotros en el canal del Tanque de Ideas tenemos muchas publicaciones relativas a Malvinas y relativas a los conflictos internacionales, y lo que nosotros podemos ver de impacto, ¿no? Este es un dato para la Cancillería. Por ejemplo, lo que se mencionó sobre Malvinas en la Cumbre de las Américas tuvo menos perfil que el hecho de comentar el tema Malvinas en la reunión de los BRICS y en el G7. Por ejemplo, a nivel de impacto, tiene muchísimo impacto todo lo que se haga sobre Malvinas y que implique un pronunciamiento de la República Popular de China o de la Federación Rusa, ¿no? Así como top mundial en búsqueda, digamos, dentro de lo que es el mundo Malvinas, ¿no? A su vez, plantear, por ejemplo, un contrapunto con Boris Johnson también refuerza muchísimo, ¿no? Esto es como la gente que navega en Internet percibe estas noticias y cómo tiene más impacto, ¿no? Por ejemplo, allí yo creo que una resolución de la ONU que no se cumple a largo plazo pone en discusión si esa estructura que surge del nuevo orden mundial con los pactos de Bretton Woods en adelante, que es el sistema mundo que arman los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que el hecho de que la ONU no pueda avanzar en la resolución pacífica de la cuestión Malvinas muestra que la ONU como tal no funciona, ¿no? Yo creo que ahí lo que Argentina tiene que hacer es elevar el tema Malvinas a decir:
Ojo que esto es una prueba del funcionamiento del sistema mundo que ustedes mismos imponen, ¿no? Hablando hacia las naciones aliadas que constituyen originalmente estos grupos. Yo creo que esa es la retórica que se debería utilizar. Después, en la parte de novedades, dice, el Comité de Descolonización aprobó por consenso la resolución sobre Malvinas en el marco de la sesión dedicada exclusivamente al tratamiento de la cuestión Malvinas. Santiago Cafiero hizo un fuerte reclamo al Reino Unido para que reanude las negociaciones bilaterales con nuestro país a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía en las islas, tal como lo establece el mandato de la ONU, y lo han solicitado numerosos organismos multilaterales desde 1983. Es hora de que Reino Unido no le tenga miedo a la paz, destacó el canciller. Un poco lo que comentaba, creo que hay que poner el foco en la efectividad o no de la ONU para resolver estas cuestiones, porque si la ONU no sirve para resolver estas cuestiones, abre la puerta a la nueva constitución de otros organismos supranacionales, que me parece que es allí donde Argentina tiene que estar. Otra de las noticias que se comenta allí dice, el presidente llevó la cuestión Malvinas a la 9ª Cumbre de las Américas. El presidente Alberto Fernández participó de la 9ª Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Los Ángeles, donde expuso como presidente pro tempore de la CELAC. En su discurso instó por una América Latina sin exclusiones, reclamó la reestructuración de la OEA y subrayó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, entre otros conceptos. Acá hay que tener en cuenta las noticias que estuvimos comentando sobre la preocupación de Washington sobre la utilización de nuestro costado del canal del Beagle en armonía con la ruta de la seda de China, ¿no? Y esos artículos que se publican a nivel de la élite gobernante de Estados Unidos, que marcan una tensión y dicen, hay que hacer un cambio de forma de trato con la Argentina, no hay que pisarla tanto, digamos, porque Argentina está encontrando refugio en China. Entonces hay que empezar a poner el tema Malvinas como central para la posición geopolítica que tome la Argentina en un futuro. Es decir, no la postura geopolítica para conseguir Malvinas, sino como Malvinas como una cuestión fundamental para desde ahí definir nuestra posición en el plano geopolítico que arde, ¿no? La siguiente noticia dice, el presidente mantuvo un encuentro bilateral con Boris Johnson y le reclamó retomar las negociaciones por Malvinas. Esta es una de las cosas que más repercusión tuvo por la forma y por la foto. Dice, Alberto Fernández mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro del Reino Unido y le transmitió el pleno compromiso argentino para reanudar el diálogo y las negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por ejemplo, allí lo que tuvo más repercusión mediática es la respuesta tajante de Boris Johnson, ¿no? Pero el hecho de hacerlo reaccionar al primer ministro pone el tema sobre la mesa, ¿no? Un poco cómo funciona allí la cuestión del público. Después dice, 10 de junio el Gobierno Nacional reafirmó los derechos argentinos sobre Malvinas. Se realizó en el Palacio San Martín el acto por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, que contó con la participación del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, los ministros de Defensa, Jorge Tayana, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, además de diputados, senadores, jefes de las Fuerzas Armadas y embajadores extranjeros. Avanza la entrega de medallas conmemorativas a excombatientes y familiares de caídos de Malvinas. En el marco de la Agenda Malvinas 40 años, se distribuyeron distinciones en Santa Fe, Córdoba, y se entregaron también medallas en las casas de Chaco y Río Negro para su distribución. A lo largo del 2022 continuará el proceso de coordinación con el Ministerio de Defensa y gobiernos provinciales. Continúa la agenda de trabajo en el sudeste de la Secretaría de Ushuaia. El director de Política Exterior Antártica, ministro Fausto López Crozet, estuvo en la capital fueguina manteniendo diversas reuniones sobre investigaciones científicas y turismo en la Antártida. También brindó charlas a estudiantes universitarios y público en general sobre los 60 años del sistema del Tratado Antártico.
Participación de funcionarios de la Secretaría de Malvinas en la Conferencia de Océanos de la ONU, el coordinador de Política Oceánica y Atlántico Sur, Marcelo Balbi, la coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, COPLA, doctora Frida Armas, y funcionarios de Cancillería estuvieron presentes en la Conferencia de Naciones Unidas llevada a cabo el 27 de junio, del 27 de junio al 1 de julio en Portugal. Cancillería presentó una muestra de documentos históricos sobre la cuestión Malvinas en el marco de la Agenda 40 años, Malvinas 40 años. El canciller Santiago Cafiero y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, presentaron una selección de documentos históricos del siglo XIX con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento de la historia del reclamo argentino por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de las islas. Después se sancionó la ley de capacitación obligatoria para funcionarios públicos en la cuestión Malvinas. El 16 de junio el Congreso aprobó la iniciativa de la senadora María Eugenia Duré que obliga a los 3 poderes del Estado a realizar capacitaciones. La propuesta fue avalada por el Consejo Malvinas. Después tenemos acá, dice Agenda, 16 del 7, Día de los Intereses Marítimos, y las apariciones en prensa, digamos, en diferentes medios de noticias sobre Malvinas. Acá me parece que falta un canal de YouTube que la está rompiendo en cuestiones de geopolítica, pero no importa. Después dice actividades de embajadas y consulados. Representaciones argentinas en el exterior conmemoraron el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, Islas y Sector Antártico, en el 193 aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Distintas embajadas y consulados argentinos organizaron varias actividades conmemorativas y bueno, eso es un poco el final. Yo creo que sirve esto para darle mayor difusión a estas noticias, ¿no? De hecho, aclaro que estuve acá navegando un poco por la página de Cancillería y no encontré el documento, lo tuve que buscar por Twitter, que es ahí donde lo vi por primera vez. Y bueno, la cuestión de reforzar todo lo que sea comunicación en torno a Malvinas es un hecho importante, no solo porque nos genera unión a los argentinos, sino porque también el hecho de que, diría el enemigo, ¿no? Pero vamos a usar otra palabra como la gente de Gran Bretaña, ve que nosotros estamos interactuando sobre el tema Malvinas, eso los alerta muchísimo, ¿no? En uno de los reportajes que recuerdo de gente que había venido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, y eran unas notas que se intercambiaban ellos ahí en inglés, decía que les llamaba muchísimo la atención esos escritos que tenemos en las paredes de todas las ciudades de la Argentina, ¿no? Que dicen las Malvinas son argentinas, ¿no? Y lo que más le llama la atención al Reino Unido es que eso no necesariamente, o sea, ya está en el gobierno, pero no les interesa tanto que esté en el gobierno, porque un gobierno dura 4 años, sino que les interesa y les molesta y les preocupa que eso esté en la sociedad, porque eso dura para siempre, hasta que la recuperemos, por supuesto.